Buenos días, Aragón. Buenos días, España. Buenos días, Europa. Vivimos los últimos días de julio. Y la verdad es que en la política española da la impresión de que vivimos los últimos días de una época que transcurrió razonablemente bien. La política española ha degenerado hasta tal punto que somos incapaces en estos momentos de conformar mayorías políticas que puedan gobernar, o sea, que puedan elaborar presupuestos y puedan gobernar. Es posible que esto ya no tenga remedio. Lo cierto es que ahora pasará el mes de agosto, llegaremos a la fecha de septiembre en la que debería haber formado un gobierno y lo más probable es que no lo consigamos. Por lo tanto, que vayamos a unas nuevas elecciones en el mes de noviembre. ¿Es esto de recibo? Pues, en mi opinión, no. Y quiere decir que el sistema político funciona francamente mal. Lo más grave de todo es que se conforme el gobierno que se conforme, no vemos entre los políticos actuales ninguno que tenga una mínima visión de proyecto político para España que resuelva los conflictos que tenemos con varias autonomías. Gobierne quien gobierne. No se ve claridad en el futuro. Y los nuevos partidos que habían venido para cambiar al bipartidismo han resultado ser peores partidos que los anteriores. Solo hay que ver cómo funcionan, con qué rasgos de autoritarismo funciona Podemos, con qué rasgos de autoritarismo dictatorial funciona el Ciudadanos de Albert Rivera, que no ha entendido que en el mundo actual o en el mundo europeo actual, en el que respetamos en principio la democracia liberal, hay leyes que todo el mundo debe respetar. Y es que si defendemos las libertades, si defendemos la democracia, los partidos se tienen que comportar como liberales y se tienen que comportar como demócratas. Y no puede ocurrir lo que estamos viendo en estos momentos, que nos recuerda el periodo de 1919. Si queréis, el periodo de 1919 a 1939, 20 años terroríficos en que políticos no menos autoritarios que el señor Albert Rivera, políticos como Hitler o como Stalin, impusieron una forma de funcionar en que la democracia liberal quedaba a un lado, la democracia desaparecía completamente de los sistemas políticos y los dirigentes autoritarios hacían prácticamente lo que les daba la gana. Es decir, se trataban de comportar como dioses. Podían hacer que una persona fuera al cadalso, podían hacer que una persona muriera atacado por unos perros, podían hacer que una persona muriera en los fríos de Siberia y no pasaba absolutamente nada. Ha sido una época vergonzosa de la historia de la humanidad, pero visto los comportamientos de los políticos actuales, de politiquillos de medio pelo, sin información, cualquier cosa es posible. Y la culpa a nosotros, porque con las leyes que tenemos, con la Constitución que hay, no puede haber un partido que funcione dictatorialmente. No puede haber un partido que no cumpla ni siquiera sus estatutos internos. Solo la dejadez de la política, la dejadez de la justicia y la dejadez de todas las instituciones que deben funcionar en un Estado de Derecho hace que existan pequeños dictadores chamánicos, que digo yo, porque da la impresión de que tienen el estado mental completamente despendolado en estos momentos. Hitler tenía el estado mental despendolado, sus neuronas parece que iban locas a lo largo del tiempo, al igual que Stalin. Especialmente Hitler daba la impresión de que tomaba drogas que le hacían
comportarse de esta manera. Empezamos a tener dudas de si ese tipo de actuaciones, ese tipo de formas de funcionar ya está inmerso en los comportamientos diarios de políticos de medio pelo que se comportan como si estuvieran locos. Decíamos que estamos viviendo una época que se parece bastante a la época de 2019-2039. Como dicen por ahí, la historia no se repite, pero sí que se parecen mucho las consecuencias de lo que se hace a lo largo del tiempo. En estos momentos, ciertamente, hemos vivido un periodo curiosísimo desde 1945 hasta hoy, exactamente 74 años. Un gobierno prácticamente imperial de Estados Unidos en el que primó siempre lo americano, el American primero, a lo largo de todos los 74 años. La gente se cree que Trump es algo extraño, pero si oímos al señor Marshall, que estuvo encargado de desarrollar el plan Marshall en Europa, veremos que en el fondo lo que primaba en aquellos tiempos era América, los mercados para América. Si se realizaban inversiones era para que tuvieran rendimientos para América. Siempre América en el objetivo de todas las políticas de Estados Unidos desde el año 1945. La manipulación de la prensa puede llevar a mostrarnos una América benevolente que se preocupa del resto de los países europeos y que genera incluso, que crea enemigos claros para todos los países europeos con el fin de defender en el fondo siempre lo mismo, los intereses de América primero. Lo que es curioso es que después de 74 años, los principios en los que se basaba Estados Unidos para su funcionamiento político están pasando también sus malos momentos. En estos momentos, una vez más, ayer salía en toda la prensa de Estados Unidos, especialmente en New York Times, un alto funcionario de la administración americana que decía que en la administración había un movimiento de resistencia para echar a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos, es decir, una conspiración en toda regla en el año 2019. Nada nuevo, porque conspiraciones las ha habido siempre, pero pocas veces se ha publicado en la prensa, sin mostrar quién ha dicho esas palabras. Pocas veces se ha mostrado un movimiento conspirativo tan a las claras, y seguramente porque piensan alguna de las élites americanas. América da la impresión de que está dividido en dos grandes grupos de intereses. Da la impresión que uno de ellos ve claro que Donald Trump va a volver a ganar las elecciones y por lo tanto está dispuesto a jugar fuerte para tratar de echar a Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos. Si es posible, con un impeachment. Si no es posible con un impeachment, a las malas, con un golpe de Estado. Y si no, en las elecciones. Así es como están las cosas en la principal democracia liberal de Occidente. Hablar de democracia liberal de Occidente y hablar de que Estados Unidos es la principal democracia liberal de Occidente, seguramente es un poco capcioso. O al menos da la impresión de que pocos lo creen en estos momentos. Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, se encuentra siempre que las elecciones no concurren a la votación más allá de 130 millones de personas, es decir, ni siquiera el 50% de la población. En Estados Unidos hay grandes problemas, hay grandes desigualdades. En estos momentos se vive un mejor momento quizás en el mundo del trabajo, pero lo que es indudable es que tras la crisis de 2008, las desigualdades y la precariedad en el trabajo es posible que hayan aumentado bastante y ya eran muy altas allá por el año 2008. En consecuencia, Estados Unidos está aplicando una política a la desesperada que en el fondo beneficia fundamentalmente
a los grandes bancos, a la Reserva Federal, que como sabéis es independiente, y transmite de alguna manera a todo Occidente una política similar en la que todos los recursos financieros van a unos pocos y consecuentemente provocan grandes desigualdades y grandes injusticias. El problema de la democracia liberal en estos momentos es que es difícil garantizar que pueda subsistir los próximos 15 años o incluso menos. Estos días hemos hablado muchas veces de la gran tensión que existe en estos momentos entre China y Estados Unidos. Esto es lo más original que sucede desde hace 75 años. Hubo una época en que hubo conflictos entre Estados Unidos y Rusia. Hoy hay unos conflictos muy importantes en el campo comercial y el tecnológico entre Estados Unidos y China. En esta contienda, Europa parece que no pinta absolutamente nada. Hoy leía un artículo de Le Monde que hablaba sencillamente de que cuál es el papel que quiere jugar Europa en los próximos tiempos. Europa sigue funcionando como si estuviera en una isla mundial, en un momento en que las nuevas tecnologías presionan por todos los lugares. Europa se ha dormido en sus laureles, por más que tenga defensores, y si no cambia, la verdad es que tiene un futuro bastante incierto. Estados Unidos ha dirigido Europa desde el Plan Marshall. En principio se pensó en desarrollar Alemania para tener un centro de referencia de nuevo en Europa, a pesar de las barbaridades que habían hecho los nazis, pero poco a poco el Plan Marshall se extendió a todos los países que habían intervenido en la Segunda Guerra Mundial. Como hemos dicho antes, el Plan Marshall tuvo como objetivo defender los intereses de Estados Unidos, crear mercados que habían desaparecido con la Segunda Guerra Mundial. No quedó todo ahí. Después del Plan Marshall, en Europa se creó la Comunidad del Carbón y del Acero, intentando de alguna manera que los países que habían estado en guerra en la Segunda Guerra Mundial compartieran de alguna manera negocios y actividades que pudieran evitar que en el futuro hubiera una próxima guerra en Europa. La realidad es que tras el Plan Marshall, que también benefició a una serie de países, la realidad es que Estados Unidos vivió sus momentos más interesantes en su historia, en su corta historia. Pero también es cierto que vio cómo en Europa había una reacción potentísima de los partidos socialistas y comunistas europeos contra lo que era la ambición de Estados Unidos, ejercer de imperio, comportarse como imperio, sacar rentabilidad de las inversiones en el mundo, en el viejo mundo de Europa y, por descontado, tratar de tener una posición relevante en el mundo con la ayuda de los países que habían intervenido en la guerra mundial y los que no habían intervenido en la misma. El periodo que va de 1950 y tantos al año 2000, más o menos, Estados Unidos consideró que era importante que Europa estuviera más unida, no completamente unida. No pensó en ningún momento en los Estados Unidos de Europa, no pensó jamás en que hubiera una defensa europea, no pensó jamás en que hubiera una política exterior europea que defendiera los intereses de europeos frente a los propios Estados Unidos. Pero a Estados Unidos le interesó en un momento determinado crear la Comunidad Económica Europea, posteriormente la Unión Europea, e incluso pensó en algún momento que era interesante crear el euro como una moneda que de alguna manera permitiera converger a las economías europeas. La creación del euro, la creación de la Unión Europea tiene mucho que ver con los intereses de Estados Unidos y todos los agentes de Estados Unidos que prácticamente estaban en todos los gobiernos europeos.
En los años 50 hubo grandes movimientos en Europa, hubo grandes movimientos sindicales y grandes huelgas que terminaron sangrientamente en muchas ocasiones. Estados Unidos se dio cuenta que tampoco podía presionar en exceso y en el fondo también consideró que era importante que algo parecido a un estado del bienestar europeo surgiera en Europa país por país para que de alguna forma esa posibilidad de generar Estados Unidos europeos no fuera una posibilidad clara. Pero Estados Unidos facilitó de alguna manera, los gobiernos de centroderecha, facilitó que se generara un estado del bienestar, que los ciudadanos tuvieran acceso a la sanidad y la educación, y de alguna manera facilitó que hubiera un periodo después de los años 50, especialmente al surgir la Unión Soviética en las fronteras de Europa, para de alguna manera conseguir una especie de paraíso, una especie de zona neutra en Europa ligada a Estados Unidos, que de alguna manera pudiera frenar de alguna manera el expansionismo soviético. Los años 45 a 2000, como hemos dicho, vivieron grandes tensiones empresariales y sindicales. A partir del año 2000, el neoliberalismo cambió de traje y de alguna manera consideró que la era de los sindicatos ya no pertenecía a esta época y por lo tanto poco a poco fue minando los sindicatos a la vez que el neoliberalismo iba cambiando las reglas de juego. Vimos cómo las grandes corporaciones industriales iban desapareciendo en todo el mundo de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Cuando España entra en Europa, cuando a España se le pone como condiciones eliminar o reconvertir aquellos sectores industriales que podían competir en precios bajos con los productos de Estados Unidos e incluso los intereses de los países europeos. Siempre en todo momento el capitalismo de esta época defiende sus intereses y lo hace con claridad, sin esconder a nadie sus objetivos. Basándose en el liberalismo, basándose en la democracia liberal, basándose en el Estado de Derecho, un Estado de Derecho que deja mucho que desear, basándose en la libre propiedad y en la competencia, surge un continente europeo que en estos momentos, sencillamente porque Estados Unidos ha cambiado de punto de vista y considera que Europa, más que un apoyo, es una carga en estos momentos, Europa se encuentra en medio de Estados Unidos y China sin saber exactamente qué tiene que hacer en estos momentos para salir adelante. Hoy leía un artículo de un politólogo francés, Léonard, que decía que si Europa quiere sobrevivir tiene que hacer cosas nuevas. Europa tiene que tener como poco una política exterior que funcione. Europa tiene que tener como poco una política de defensa que le permita operar sin depender completamente de Estados Unidos. No hay que olvidar que Estados Unidos hasta hoy mismo tiene bases en Europa, bases en Alemania que tienen incluso bombas nucleares. Y eso en el fondo quiere decir que en Europa a veces creemos que tenemos más peso del que realmente es. Es decir, si en la Alemania, que es teóricamente el país más fuerte de Europa, hay instalaciones militares americanas, bases militares, igual que las había en 1945, que tienen todavía bombas nucleares y Alemania no dice absolutamente nada, especialmente en estos tiempos de cambio, es sencillamente porque Estados Unidos es el que hace y deshace en la política europea desde el año 1945. Pero, sin embargo, por las razones que sean, Estados Unidos considera que está tirando demasiado dinero, haciendo de gendarme del mundo y resolviendo los problemas de los europeos en sus fronteras. Y, por lo tanto, en estos momentos, Europa debería tomar por un momento en serio el tema de la soberanía europea. Soberanía europea quiere decir funcionamiento independiente
manteniendo por descontado las amistades tradicionales, pero soberanía independiente, especialmente en los ámbitos económico, financiero, político y militar. De todos estos ámbitos, posiblemente en el mundo económico seamos más soberanos que en otras épocas, pero en el mundo financiero, a pesar de los pesares y a pesar de lo que se diga por ahí, el euro en el fondo no es más que una derivación del dólar. Y en el fondo el euro será lo que el dólar quiera que sea. El día que el dólar considere que tiene que sacrificar el euro, sacrificará el euro. El día que Estados Unidos considere que hay que sacrificar el Banco Central Europeo, se sacrificará el Banco Central Europeo. Esta es la realidad. La política europea tiene el problema de que no es una política clara en la que se vea claramente que los Estados Unidos, los posibles Estados Unidos de Europa o la Europa actual como funciona, no tiene soberanía en política exterior. Tras las últimas elecciones hemos conseguido que un ministro español lleve la política europea, pero llevar la política exterior europea no quiere decir que exista una verdadera política de exterior europea. Para que realmente ganáramos peso en el mundo y nuestras opiniones fueran tenidas en cuenta, necesitaríamos en el momento actual que esa comisaría, por decirlo de alguna manera, o esa línea de política, ese campo de política exterior que en estos momentos va a presidir Borrell durante los próximos años, hoy día tiene el hándicap de que todos los países importantes europeos tienen política exterior. ¿Qué se debería hacer para corregir esto y para tratar de que toda Europa hablara con una sola voz? En este caso, la voz de Borrell. Creemos que se deberían crear, igual que existen las comisiones europeas, deberían existir en la política exterior una especie de comisarios europeos de exterior que de alguna manera, a las órdenes de Borrell, permitieran plantear una política exterior común de toda la Unión Europea. No es fácil. Otra posibilidad sería utilizar a los ministros de defensa de determinados países europeos para que acompañaran la labor del comisario Borrell en la medida de conseguir una política exterior conjunta, especialmente en aquellos problemas que nos afectan seriamente, como son los problemas de los países al otro lado del Mediterráneo, los problemas que puede haber con Rusia, los problemas que pueden existir en Oriente Medio y, por descontado, los problemas que podemos tener de esa confrontación tan fuerte que hay en estos momentos entre China y Estados Unidos. Entonces, recordemos hoy, como elemento básico de esta charla, que Europa no tiene política exterior como continente y no le queda más remedio que tenerla. Y en estos momentos lo más sencillo sería, como he dicho, que la política exterior impulsada por Borrell tiene que tener un equipo de funcionamiento formado por una especie de comisarios de política exterior que permitan, por lo menos, resolver los problemas más importantes que tiene Europa con el resto del mundo. La otra posibilidad que hemos dicho, que sería menos válida, pero también puede funcionar, es que Borrell contara con ciertos ministros de Asuntos Exteriores de los países más importantes de la Unión Europea para realizar una política exterior de la Unión Europea, no una política exterior de Alemania, ni de Francia, ni de España, ni de nadie. El otro gran problema que tiene Europa en estos momentos es la defensa. Tenemos un Consejo de Defensa Europeo, pero que no es sencillamente, absolutamente nada de nada. No tenemos un ejército europeo, no tenemos hoy día la posibilidad de hacer frente a Estados Unidos, a Rusia por descontado, o incluso a China, que está mucho más lejos de nosotros, y tenemos serias dificultades para poder resolver problemas al otro lado del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque Europa no ha pensado nunca en una Europa unida y soberana. Una Europa soberana
como unos Estados Unidos soberanos, necesitan fundamentalmente de que la defensa sea autónoma, sea propia, no una defensa al albur de lo que Estados Unidos decida. Es cierto que tener una defensa propia en Europa tiene un coste importante. Solo con pensar que Estados Unidos invierte 670.000 millones de euros al año o de dólares al año, y nosotros entre todos los países europeos escasamente una cifra que ronde los 70-80.000 millones de dólares, nos da a entender claramente que Europa no está en mínimas condiciones de defenderse si sufriera ataques de cualquier tipo, vinieran del este o vinieran del sur. Esta es nuestra realidad. Por lo tanto, Europa tiene que cambiar. Europa necesita un presupuesto de defensa y un ejército europeo de defensa. ¿Qué supone eso para los presupuestos europeos? Pues sencillamente que tienen que aumentar considerablemente. Si Estados Unidos nos fuerza a que para el año 2020-2022 todos los países europeos inviertan aproximadamente un 2% del PIB en defensa, querría decir que todos los países europeos, de alguna manera, entre todos, deberían invertir más o menos en defensa una cifra del orden de los 280.000 millones de dólares, si no nos equivocamos en estos momentos. Si el presupuesto, o mejor dicho, si el PIB europeo es de 14 billones, un 10% sería, sin dudas de ninguna clase, 1,4 billones, sería una cifra descomunal, pero un 2%, 280.000 millones de euros, sería una cifra razonable, pero supondría incrementar los presupuestos europeos por encima del 1%, 1,3% actual, a una cifra de un 3,3% actual. Muy lejos todavía del presupuesto federal de Estados Unidos, que es aproximadamente un 20% sobre el presupuesto, sobre el PIB de Estados Unidos, que aproximadamente en estos momentos debe estar rondando los 20 billones de euros. ¿Puede hacer esto Europa? Tal y cual está funcionando en estos momentos, parece muy complicado. No existen liderazgos en los personajes elegidos para los próximos tiempos y es muy difícil que nos planteemos pensar en los Estados Unidos de Europa. Y sin embargo es completamente imprescindible. De no hacerlo, nos convertiremos en la periferia de Eurasia. Y ser periferia de Eurasia, Europa, será un problema serio para Europa y será también un problema serio para España y Aragón. Volviendo a nuestras tierras, la realidad es que mal podemos intervenir o tener opinión en Europa si somos incapaces de conformar un gobierno. Mal podremos hacer cosas en Aragón con un gobierno de 4 partidos, con ideologías razonablemente distintas, pero que tienen el grave hándicap de la falta de formación e información de los líderes de los partidos políticos aragoneses, no solo de los que van a conformar el gobierno, sino de los que van a estar en la oposición. Esta es la triste realidad de Aragón. Decirle a la gente de Aragón que piense en Europa, que piense en las nuevas tecnologías, que piense en modernizar Aragón, no deja de ser un sueño de una noche de final de julio de este 2019. Y sin embargo, si no nos modernizamos, si no nos repoblamos, si no nos damos cuenta de que está cambiando el mundo a una velocidad que asusta, lo tenemos crudo. No somos optimistas, pero trataremos de convencer al nuevo gobierno de Aragón de que merece la pena que dedique tiempo, esfuerzo y sobre todo que debe reducir subvenciones que no sirven absolutamente para nada y debe destinarlas a la educación y a la inteligencia artificial. No vamos a insistir mucho más, pero creemos que Aragón debería hacer un gran esfuerzo porque dispone de las personas que son necesarias y solo le falta invertir en centros de investigación artificial para que sea algo normal y corriente para todos los aragoneses. Si vemos que tenemos en Jaca un centro de inteligencia artificial
y otro en Alcañiz, y otro en Calatayud, y vemos que los investigadores que trabajan en esos centros van profundizando en la inteligencia artificial y dedicando sus investigaciones y sus esfuerzos a mejorar la productividad de la industria, de la agricultura, de los servicios y de las propias administraciones, veremos cómo ha merecido la pena realizar ese esfuerzo. No hacer esto es seguir como estábamos en el siglo XIX y XX, es decir, fuera de las corrientes que en estos momentos dominan el mundo. No nos extendemos más, amigos. No lo olvidéis. Lo más importante en el momento actual para nosotros es que Europa recupere el mundo, que España se plantee seriamente una reforma constitucional, porque no podemos estar cada año con elecciones. Una reforma constitucional que tenga éxito, un cambio de ley electoral, un cambio de leyes de partidos políticos, prohibir tajantemente las dictaduras de los partidos políticos e incluso meter en chirona a todos aquellos líderes de partidos políticos que se convierten en verdaderos tiranos o verdaderos dictadores de pacotilla que no pueden llevar a España más que al fracaso. Hay que hacer una serie de reformas en España porque no podemos repetir las elecciones cada año. En estos momentos serán 4 elecciones en 4 años. Es posible que aún así tengamos dificultades para conformar un gobierno. Creo que va a ser hora de que el movimiento 7 Jaques que impulsamos y otros movimientos de España, tras los fracasos anteriores, si no son capaces los políticos de poner cordura en sus actos y conseguir que el sistema político funcione, nos veremos obligados a salir a la calle e impulsar grandes cambios políticos en el que puede que incluso los partidos políticos dejen de ser clave del funcionamiento de todo el sistema institucional español. En Aragón, repetimos, necesita modernizarse. Es completamente imprescindible modernizarse. Y modernizarse supone poner las redes 5G en marcha cuanto antes, crear los centros de inteligencia artificial que hemos dicho tantas veces, impulsar la educación en los cambios de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, priorizar estos campos por encima de todos los demás y tratar de avanzar, especialmente mientras los demás parece que continúan dormidos. Amigos, buen día a todos. Buenos días, Aragón. Buenos días, España. Buenos días, Europa.